Ya comienza Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Género. En el día de hoy vamos a estar hablando de que recientemente se realizaron las Jornadas Nacionales Haciendo Universidades Feministas y una vez más la Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación fue parte, por eso nos acompaña en el día de hoy la responsable de esta oficina, la licenciada Paula Sosa. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por venir y preguntarte, por supuesto, estuvieron participando hace unos días, nada más, en la Universidad Nacional de Córdoba. Entiendo que se realizaron estas jornadas, cuarto año consecutivo que se realizan, sí, y cuarto año en la que la Universidad Nacional de San Juan es parte. Sí, unas jornadas muy valiosas que por suerte se han podido sostener. No sé si hay muchos espacios dentro de las universidades públicas que discutan durante tanto tiempo sostenido sobre una temática. Que el espacio de género, que son espacios que suelen estar muy exigidos, pero también subestimados por las temáticas que abordan, sostenga un espacio hace 4 años en el que todas las referentas de las universidades del país, los equipos técnicos, los equipos de formación, discuten sobre cuáles son los desafíos, comparten cuáles son las estrategias que están desplegando y ponen en común las situaciones de las universidades del país en materia de género. Me parece que es muy valorable y la verdad que en lo personal, que llevo muy poquito en la oficina, ha sido un espacio de muchísimo aprendizaje en el que me he nutrido un montón de trabajos que se vienen desarrollando a lo largo del país. Bien, y fundamental también justamente al ser parte de tantas universidades y encontrarte con tanta gente como vos decías, también poder ver en qué estamos y ver algunos ejes comunes, porque en las temáticas de género uno por ahí se encuentra, por supuesto, desbordada por todo lo que implica, porque son temáticas de mucha sensibilidad de abordar, pero un poco encontrarte en que no están solas en eso, sino que hay un montón de universidades trabajando lo mismo con las mismas problemáticas, las mismas limitaciones, pero también con el compromiso de muchas profesionales, trabajadoras de las universidades al servicio de estas situaciones e intentando resolverlas, si se quiere. Sí, tuvo como 2 instancias, una no teórica, pero sí en la que habían expositoras. Muy valioso el encuentro y enriquecedor porque también habían expositoras que eran no solo de Argentina, entonces había, no sé, referentas de España, de Brasil, que también tienen en sus funciones responsabilidades de género, que está muy bueno, que también nos compartieron cuáles eran los desafíos. Y lo importante de construir en red, ¿no? En las temáticas de género en particular, es fundamental poder construir redes con otros que estén trabajando en la temática para poder fortalecerla justamente. Y la RUGE tiene la particularidad que es que está dividida por zonas, entonces nosotros somos parte obviamente del CEPRES de Cuyo, que bueno, que también para mí fue nuevo conocer a las colegas que están trabajando en Cuyo y que tienen por ahí desarrolladas líneas que nuestra universidad aún no. Entonces también el año que viene va a ser un año de modificar muchas cosas también en función de que en algunos planteos nosotros todavía estamos un poquito atrás, digamos. Y también poder ver cuáles son las nuevas problemáticas que transversalizan la temática de género, como son, por ejemplo, la salud mental. Se habló mucho en la jornada sobre los desafíos de abordar agresores con problemáticas de salud mental, los desafíos de abordar también la violencia digital, con ese universo que todavía no está tan reglamentado en nuestro país, cuáles son las estrategias que se dan los equipos de profesionales para abordar. Hay mucha estrategia de reparación para las víctimas, que eso me pareció también muy interesante, no solamente desde la mirada punitiva de un correctivo a esa persona que ejerce violencia, sino también cómo se repara y se reconstruye esa salud integral de las víctimas. Eso también me pareció un gran desafío.
Bien, la verdad que es bastante complejo todo de abordar porque siempre son temáticas muy complejas para todos, para quienes las viven, pero también para quienes las abordan. Vamos a hablar justamente de toda esta incidencia de la RUGE y un poco de qué desafíos se vienen para la oficina, como vos bien comenzabas ahí a mencionar. Ahora nos vamos a ir al primer corte de esta edición, pero quédense ahí que luego volvemos con el segundo bloque de Espacio Género. Soy Candela Fuentes, estudiante de Geofísica, y ahora estamos en el Parque Geofísico, donde realizamos distintas prácticas en las materias de la carrera. En cada práctica aprendemos a usar los equipos geofísicos correspondientes y cómo se realizan los distintos métodos. En este caso, estamos utilizando un georradar para identificar anomalías en el terreno. Además, realizamos distintos viajes de campo en los que aprendemos a utilizar los distintos métodos geofísicos para recolectar datos y luego procesarlos. Estos recursos son muy importantes en nuestro desarrollo académico porque aprendemos a aplicar en la práctica las cosas que vemos en la teoría y aprendemos distintas características del suelo. A mí personalmente me gustaría trabajar en el sector energético. Siento que dedicarme a la prospección geofísica en alguna de las distintas empresas de este sector me llevaría a conocer lugares, más de nuestra geografía y tener experiencias de vida muy gratificantes. Yo conocí un mundo nuevo en Exactas y te invito a que lo descubras vos también. Seguimos viendo Espacio Género. Continuamos con esta edición de Espacio Género ya en este segundo bloque. Y vos bien comenzabas un poco en el bloque anterior a mencionar la participación de todas las universidades en la RUGE. Contame un poco qué significa esta sigla y bueno, también la importancia que tiene porque es quien un poco motoriza estas instancias como las jornadas en las que participaron recientemente. Bueno, la RUGE es la Red Universitaria de Género. Surge en toda la oleada feminista cuando se comienzan a generar espacios de género en las universidades del país, también con la intención de construir redes, articular y plantear lineamientos, porque muchas de las cosas que trabajamos en la oficina son lineamientos generales de los que se establecen desde la RUGE, que se discuten, que se construyen, que se ayornan también, como por ejemplo Ley Micaela. La RUGE produce contenido, genera libros sobre los cuales después nos basamos para hacer las formaciones. Y me parece que es importante porque la idea es que en las universidades del país hay una lógica común de cómo se aborda la problemática de género. Obviamente que siempre eso va a estar adaptado a las singularidades de cada espacio, pero que haya como una red nacional que nos esté marcando por dónde hay que ir, es muy importante para hacer un trabajo sólido y sobre todo porque está permanentemente haciendo de veedora de esas políticas que se implementan, también es veedora de las situaciones de los equipos, de cómo deberían ser esos equipos, de las situaciones laborales de los equipos técnicos también en todo el país. Ahora ha elaborado como una especie de informe sobre las situaciones de las trabajadoras, porque principalmente son mujeres, en todos los espacios de género de las universidades del país para presentarle al CIM, por ejemplo. Desde ahí se generan conversaciones, políticas públicas, publicaciones y sobre todo contenido que es muy útil porque los espacios de género generalmente no tienen la fuerza suficiente para poder hacer todo eso. Entonces, que nos dé insumos, que nos dé elementos para que respalden nuestro trabajo es muy importante. Bien, un poco potenciar, si se quiere, todo ese trabajo que es muy valioso y que, bueno, muchas veces ha estado precarizado, es como algo común, no en las universidades, sino en general, sí. Precarizar el trabajo de género. Nosotros sabemos que hace algunos años, desde la penúltima gestión que renovó este año, se asignó presupuesto a la oficina, que justamente seguramente en estas discusiones es un tema de debate el presupuesto y que no todas lo tienen, es algo por ahí para poner en valor. Y también los protocolos, que tampoco los tienen todas las universidades y que seguramente ahí lo estuvieron charlando en esta jornada. Sí, se habla mucho, los protocolos ya están en un proceso de revisión en todo el país. La mayoría de los espacios de género tiene más de 5 años, entonces ya merita una revisión, sobre todo entendiendo que no está aislado el abordaje que podemos hacer en la universidad de lo que pasa en la provincia o de lo que pasa en el país. Entonces, cuando se elimina el Ministerio de Género y se vacían todas las políticas
que estaban destinadas a prevenir y a sancionar y a erradicar la violencia de género, se queda media sola la universidad en el abordaje porque tiene como una incumbencia un poco más acotada. Entonces, los protocolos resultan insuficientes por donde se los mire. El nuestro también va a empezar el año que viene un proceso de revisión, cumple 10 años la oficina y necesita una revisión. Así que trajimos mucha información también de cómo están siendo en otros lugares. La UNCUYO, por ejemplo, ha hecho una revisión y hace poco se aprobó por el Consejo Superior. Y se hace como una instancia práctica. También imparte formaciones en estos encuentros la RUGE. No solamente es ir a escuchar paneles o exposiciones o incluso exponer, sino también para los equipos técnicos se arman formaciones que para mí son fundamentales. Hay 2 centrales que son como las que más se destacan para mí. Una es la clínica de casos, que todas las universidades del país envían casos que están abordando. Esos casos se ponen en común con los equipos técnicos y se trabaja como un simulacro, obviamente con otros equipos de otras provincias, muy interdisciplinarios, también es muy enriquecedor, en los que, bueno, se ponen en común cuáles son las estrategias o cuáles son las estrategias que se deberían desarrollar. Y después el otro, que se hizo este año para quienes no somos abogadas, porque la mayoría de los espacios de género están conducidos por una abogada o un abogado, se armó una formación específica para quienes somos de otras disciplinas sobre la toma de denuncia. Qué cosas hay que tener en cuenta, se socializaron los formularios incluso con el que se toma denuncia en otras universidades del país. Así que hay mucha información que nos va a servir mucho para trabajar el proceso del año que viene. Bien, y ahí, por supuesto, pensar además de esta revisión de protocolo que va a ser fundamental para darle continuidad a la oficina, ¿qué otras cosas tienen en cuenta para pensar? Sabemos que estamos un poco cerrando el año en breve y que todos los espacios hacen un poco una revisión. En tu caso es una gestión reciente, pero también seguramente estarás ahí pensando esto, que me parece un pilar muy importante de la revisión del protocolo. Porque, bueno, una de las cosas, las decías en el primer bloque, cómo abordamos la violencia digital, que no está contemplada en ningún lado y que la sufren muchas estudiantes, muchas trabajadoras, y no hay herramientas para abordarla. ¿Qué otros desafíos un poco venís pensando, vienen ahí con el equipo trabajando para el próximo año o para la gestión? Me parece que fundamentalmente la prioridad en estos tiempos en los que la violencia crece y se complejiza y tiene otras cuestiones transversales como la situación socioeconómica, la salud mental, el acceso a la salud, requiere que nosotros podamos fortalecer el abordaje y el abordaje y el acompañamiento a quienes son víctimas de violencia de género en nuestra universidad o de discriminación. Eso me parece que es el corazón. Nosotros tenemos que generar una oficina eficiente o lo más eficiente posible dentro de las posibilidades que tenemos, y que sea nuestro paso o nuestra intervención en una situación de violencia sea reparadora en lo posible para esa persona. Eso me parece que es como el corazón. Después de eso podemos queremos hacer un montón de otras cosas, se va a fortalecer mucho la línea preventiva, las capacitaciones en distintos niveles, y también vamos a trabajar ahora en noviembre, se lanza una convocatoria de proyectos, este es el mes justo de la eliminación de la violencia de género o hacia la mujer. Entonces vamos a estar trabajando algunas cosas que van a tener que ver con difundir el protocolo, que eso fue algo que nos demandaron mucho en la jornada que hicimos apenas yo asumí, que fue las jornadas de acción y de reflexión. Se nos demandó mucho que comuniquemos mejor el protocolo, así que vamos a hacer una pequeña campañita ahora para comunicar el protocolo, y sobre todo una convocatoria de proyectos para que nos ayuden a fortalecer el área, entendiendo que no tenemos la cantidad de equipo técnico necesario para llegar a todos los lugares que nos gustaría y de la manera que nos gustaría. La convocatoria de proyectos viene un poco a suplir esa intención de ramificarnos hacia otros lugares. También en comparación con otras universidades del país que tienen un espacio de género en cada unidad académica que hace abordaje, nosotros por ahí somos el único espacio de género para las 6 unidades académicas, los 3 preuniversitarios, todas las áreas de rectorado. Entonces, para poder fortalecer sí o sí nuestro alcance tenemos que hacerlo con otros y con otras. Así que vamos a trabajar mucho también en tejer redes y recuperar las experiencias de muchas mujeres de nuestra universidad que ya trabajan la temática y que incluso lo hacemos desarticuladas. Fortalecer esa articulación va a ser central para poder dar la discusión del protocolo, sobre todo. Bien, y también ahí, porque es fundamental esa jornada que se realizó, como esta convocatoria,
para un poco reunir esos aportes, que tal vez son, algunos se están ejecutando y otras no, y son fundamentales, como vos decías, porque es imposible pensar de a uno en esta universidad tan grande, con tantas áreas, con tantas facultades, escuelas, poder un poco recuperar esos aportes que seguramente serán fundamentales. Y también ahí seguro viene por ahí que las y los estudiantes sean también un poco protagonistas en esos aportes, porque son quienes un poco pueden abordar mejor las estrategias para estas violencias nuevas y sobre todo las que tienen que ver con los dispositivos, con las redes sociales, que son quienes más afectados se ven porque son quienes lo utilizan en mayor medida. Sí, también ayer justo estuvimos en una reunión con la Federación y los centros de estudiantes y también son quienes están en la primera línea de batalla un poco porque administran espacios de comunicación digital como son los grupos de WhatsApp, los canales, las redes, qué sé yo, y los estudiantes, los espacios que hay en las unidades académicas suelen ser las áreas estudiantiles, las secretarías, las direcciones y el centro de estudiantes. Pero por una cuestión de cercanía, generalmente lo que pasa es que quien se ve afectado por una situación de violencia ante el temor que eso genera con la exposición, la revictimización y demás, acude al centro de estudiantes. Entonces, es muy importante que estén fortalecidos y fortalecidas, no para dar respuestas, porque no es su responsabilidad, pero sí para tener información. Que sepan derivar a los espacios que correspondan, que sepan que tienen abierta una línea directa de comunicación sin tanto protocolo con el área de género de la universidad, y que justamente como están en un espacio muy estratégico de trabajo, de representación y de acompañamiento, bueno, que nos demanden qué cosas necesitan del área también. Porque podemos pensar nosotras muchas iniciativas, pero por ahí pueden no ir en consonancia con las necesidades que los estudiantes tienen. Quienes están organizados en los centros de estudiantes, como también quienes están no organizados, pero sí agrupados en otras instancias, como puede ser el sistema de tutorías. Con lo que tenemos, vamos a tener que ser muy creativos para que eso que tenemos sea un recurso activo para prevenir, para detectar y acompañar. Bien. Bueno, vamos a hablar justamente de eso en el próximo bloque, en cómo construimos esas políticas y en red, como bien decías al principio. Ahora vamos al último corte de esta edición, quédense ahí que luego volvemos con Espacio Género. Feministas. La ESI es mi derecho. ¿Sabías que existe una ley nacional de prevención contra el suicidio? Sí, la ley 27.130, que declara de interés nacional la atención biopsicosocial de personas en riesgo de suicidio y la asistencia a la familia de las víctimas. El intento de suicidio se asocia generalmente a un acto individual, pero que tiene un objetivo claro. Hoy en día sabemos que las causas pueden ser múltiples y muy complejas. El suicidio es un tema de salud que debe ser abordado de manera comunitaria y responsable. La realidad es que hablar de suicidio con una persona en riesgo, en vez de provocarlo, reduce el peligro a cometerlo. Estigmatizar estos temas solo genera barreras para prevenirlo. El dolor no siempre es evidente, pero deja señales. Vos podés reconocerlas y ayudar. Ideas negativas persistentes, desesperanza o sentimientos de debilidad, entre otras. No estás solo. Con el compromiso de todos podemos prevenirlo. Ante ideas suicidas o angustiantes, puedes comunicarte a los siguientes contactos. 911. La atención es inmediata. Cuenta con un gabinete psicológico que funciona a las 24 horas. Comisión Provincial de Prevención al Suicidio. O al centro de salud que tengas más cercano. Seguimos viendo Espacio Género. Continuamos con esta edición de Espacio Género ya en el último bloque y veníamos hablando, bastante, la verdad que siempre, como vos decías, estas jornadas de las que han sido parte son muy enriquecedoras, muy valiosas para continuar, para saber que están bien las líneas en las que vamos, pero que hay que fortalecerlas, que siempre falta un poco. Me quedo con esto que dijiste, que se viene hace poquito trabajando, que tiene que ver con la reparación, porque es muy difícil luego en una situación de violencia, por más que se encuentre una solución, si se quiere, que nunca lo es, acompañar esos procesos, acompañar a quienes
han vivido alguna situación de violencia y discriminación en el ámbito del trabajo o en sus ámbitos personales. Y preguntarte un poco, hablamos mucho de que esto que es en red, porque es fundamental, ¿qué políticas públicas un poco se han sostenido o has podido ver en este encuentro con otras universidades que se han sostenido en las provincias y demás? Porque sabemos que, como bien decías, el desfinanciamiento también ataca la consolidación de estas políticas. Tiene mucha, sobre todo lo más que política pública, hay mucha más estrategia que tiene que ver con la creatividad de los equipos. Esa es la verdad. Tienen políticas de las facultades o de las universidades que funcionan bien, sobre todo con la reparación, que es no solo de la víctima, sino también del agresor, que eso para mí eso me pareció interesante. No solo como, bueno, te castigo por ejercer una violencia o tenés esta consecuencia administrativa o legal, sino vení, pensemos cómo hacemos que esto no vuelva a pasar. Porque también lo que sucede, que en nuestra universidad también pasa, que una problemática que tenemos es la reincidencia, es que se sanciona o se pone un límite o un llamado de atención y vuelve a suceder y vuelve a suceder. Entonces hay ahí toda una estrategia que me pareció muy interesante sobre, bueno, cómo se trabaja con esa masculinidad para repensarla y reconstruirla también para que no vaya cambiando de unidad académica en unidad académica o de estamento y sigue ejerciendo violencias, ¿no? Porque también hay que poder generar una instancia reparatoria ahí, porque el riesgo no se elimina, solo se resuelve ese riesgo inmediato de esa víctima en particular, pero no, si no pensamos un poquito más allá de la sanción, que esta cuestión punitivista no es suficiente y la línea de las universidades de todo el país viene siendo esa. Entonces hay mucha instancia de derivar a esa persona a una instancia de formación en ley Micaela que tiene que cumplir con tales requisitos, cosas así. Algunas tienen la posibilidad de incluirlas en algunos espacios de salud mental, no desde la mirada clínica, porque no nos va a alcanzar nunca la respuesta que las universidades puedan dar al problema de salud mental que supera cualquier dispositivo universitario, pero sí se hace también un trabajo ahí. Y bueno, y sobre todo esto, como las dos líneas son pensar en cómo se repara para que no se vuelva a reincidir y en cómo se repara y se acompaña también sobre todo las trayectorias de las estudiantes, que lo que sucede es que abandonan su trayectoria, porque por ahí los no docentes y los docentes tienen un vínculo laboral que por ahí se puede generar que se reacomode su situación de lugar de trabajo, de horario, de función o qué sé yo, pero en los estudiantes no. O sea, el estudiante, y sobre todo en nuestra universidad, no hay muchas opciones de horarios o de cátedras, por ejemplo, como sucede en otros lugares del país, entonces sigue conviviendo con su agresor. Con esos estudiantes, por eso es una preocupación central cómo se repara y cómo se acompaña si siguen habitando en la misma institución educativa y si ninguno se va a ir, lo ideal es que ninguno se vaya y que pueda terminar su trayectoria educativa justamente y cumplir su objetivo, que es ser profesional en algún área. Eso genera todo un desafío, pero es en lo que más está trabajando y sobre todo con una mirada interdisciplinaria permanente y de interseccionalidad, como bueno, cuáles son todos, hoy ya no es una cuestión solamente de género, sino cuáles son todos los factores que hacen a esta situación de vulneración. Son más de uno y bueno, y hay que ver para cuántos de esos nos da la posibilidad el abordaje, ¿no? Bien, hay mucho ahí seguramente que construir y bueno, las instamos por supuesto en esta etapa de proyectos y demás que seguramente tengan muchos aportes que sirvan para esto. Y bueno, invitar por supuesto a toda la comunidad universitaria a que sea parte acá en llegar estos aportes porque van a ser fundamentales para construir lo que viene. Así que bueno, agradecerte por haber venido, siempre es un placer que vengas, desearte éxitos en lo que viene, gracias, en lo que queda del año y en lo que sigue la gestión, para que bueno, puedas justamente avanzar en esto que va a ser siempre mejora para toda la comunidad universitaria. Sí, ojalá que sí sea y instarlas a que se acerquen con miradas, propuestas, hay apertura para eso y lo necesitamos también. Bueno, muchas gracias, Paula. A ustedes. Muchas gracias, por supuesto, a quienes nos acompañaron como cada miércoles. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, 14 horas, por SEMA TV.